Saludos, buenos días, señores. Estamos en miércoles, estamos colocados a la mitad de la semana. Gracias por acompañarnos en esta jornada que ya va a la cuarta semana. Invitarles, además, que se nos olvidaba siempre convidarles para que los que no puedan a esta hora o quisieran detenerse en algunas de las reflexiones que hacemos aquí en este punto crítico, que nos puedan buscar a través de nuestra plataforma en YouTube. Punto Crítico, así mismo, Punto Crítico, y ahí nosotros subimos cada día los programas que hacemos a esta hora de la mañana. Por tanto, quedan en las redes, quedan ahí en esa plataforma que usted puede consultar perfectamente, seguirnos, suscribirse, por supuesto, y con eso pues nos ayuda a que sigamos consolidándonos en esta propuesta que esperemos vaya por un buen rato, porque aquí temas para el análisis, para la preocupación tenemos todos los días. Le gusta a Ramón Emilio cuando yo digo demasiado para un país tan pequeño. Buenos días, Ramón Emilio. Demasiadas cosas. Sí. Buenos días, Ivonne, buenos días, amigos televidentes. Claro que sí. Fernando llegó. Sí, qué bueno que llegó Fernando. Y que se integre, porque yo tengo toda la intención hoy, para no decir la mala intención, de exprimirlo hoy. Claro. Porque él va a tener que explicarle una serie de cosas que él domina mejor que nosotros. Y que empezamos algo tú y yo con Apolinar ayer. Bueno, vamos a integrar a Fernando. Vamos a integrarlo porque sí. Yo quiero que nosotros comencemos hoy con el informe sobre desarrollo humano de las Naciones Unidas, que habla y nos da un porcentaje a nosotros casi vergonzoso de países de la región que prefieren un gobierno, el autoritarismo frente a lo que ellos entienden podría ser un gobierno que dé respuesta a lo que la gente demanda, y en ese informe a República Dominicana la colocan en un lugar preponderante, con un 68%, un país como el nuestro. Es una injusticia con nosotros. Eso sí, pero eso plantea entonces una serie de interrogantes y también yo creo que de análisis que tienen mucho que ver con lo que ha sido, por ejemplo, con ese instrumento, se supone que para la democracia, que son los partidos políticos, que es lo que ha ocurrido desde Trujillo hasta aquí. Yo creo que hay que hacer creo que hay que hacer unas revisiones. Vamos a revisar con Fernando, pero creo que es un informe injusto. Así es. Con el pueblo dominicano. Así es. Vamos a pedirles entonces a ellos que nos den una manita para incorporar a Fernando respecto de este informe. Debemos decir, mientras tanto, que como República Dominicana, la mayoría de los países entonces que tienen un porcentaje que si no se acercan ninguno, los otros están entre el 50%, 50 y algo, nosotros en un 68 creo que es demasiado. Son países con unos niveles de educación, por supuesto, bastante bajos, son la mayoría de los países más pobres de la región. O sea, estamos hablando que dentro de ese paquete está Guatemala, está Honduras, República Dominicana, también está Bolivia, ¿no? Y eso como punto de partida para analizar algunos elementos que tienen que ver con lo que nosotros hemos dicho. Porque mira, con Fernando yo tengo toda la intención. Nosotros tenemos que ver en qué parte del camino nos desviamos o nos detuvimos. Porque es que si países como Venezuela, que en los años 60 tenía 4 veces el tamaño de la economía de Japón y 12 veces el tamaño de la economía de China, Europa venía a curarse a Venezuela. ¿Qué pasó? Que países como Venezuela, México, cuando dejaron al presidente Portillo solo, que planteaba una revisión del endeudamiento de la región, nosotros que en los años 40 exportábamos 10, 12 veces lo que exportaban las Coreas, ¿dónde nos detuvimos nosotros? Y esa es la parte que yo quiero que analicemos con Fernando. ¿Dónde nos detuvimos? Esa es la parte que tiene que ver, claro, con el comportamiento económico, y como no se puede desligar de lo político, también hay otros aspectos. No, uno determina el otro. Así que vamos, si te parece, Ramón Emilio, para que aprovechemos por un mayor tiempo posible a Fernando, vamos entonces a hacer la pausa ahora. Perfecto. Y regresamos, pero que en breve. Bueno, pues aquí estamos, señores, y Fernando, que es parte de este equipo, ¿verdad?, que confluimos cada día para tener un punto crítico. Parece que el elemento de partida para algunas inquietudes que planteaba Ramón Emilio antes de irnos a la pausa, y la información que traemos respecto a ese informe de desarrollo humano de las Naciones Unidas, me inquieta mucho el porcentaje que nos dan de personas que prefieren los regímenes autoritarios, en el entendido de que si les das respuesta y uno no sabe cómo combinar una cosa con la otra, pues no importa.
Claro, el análisis se hace a toda la región, América Latina, pero República Dominicana con un 68% está dentro de los países que tienen un porcentaje más alto de preferencia en esos regímenes autoritarios, Fernando. Yo creo que eso es como que para analizarlo, ¿no? Desde ese instrumento que es intermediación entre el Estado y la ciudadanía, que son los partidos políticos, hacia los niveles de pobreza y demás, que un poco conecto con lo que también planteabas y dejaba sobre la mesa Ramón Emilio. Yo tengo diferencia con ese informe, porque yo creo que es injusto frente a nosotros. Entonces lo que aprovecharíamos, Fernando y yo, la introducción que hacíamos, ¿cómo conectamos? ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde nos perdimos? Si nosotros en los años 40 éramos uno de los países que íbamos con más desarrollo industrial, tecnológico, ¿qué pasó, Fernando? ¿Dónde nos quedamos? Bienvenido. Y conéctamelo con el informe del PNUD que analiza las pobrezas de nosotros, porque nosotros tenemos 20 años de crecimiento económico y se anuncia para el próximo año un crecimiento económico, según las autoridades del Banco Central, alrededor del 7%. ¿Qué lectura tú le das a todo esto? Cada quien es responsable. Buenos días, Ivonne. Sí, buenos días. Saludos. Buenos días, Fernando. Cada quien es responsable de su suerte, a donde llega, también, y fundamentalmente. Eso es verdad. Ahora, hay gente que no prefiere llegar donde llegan, y llegan, porque hay gente que las llevan, las empujan o las condicionan. Yo no creo que la República Dominicana se haya detenido o se haya perdido en algún momento. No. A la República Dominicana la detuvieron en un momento y la hicieron perder en un momento. No fue ella que escogió. Eso es como suponer que los pobres son culpables de ser pobres, porque ellos escogieron eso. No. Por eso el mundo no debe dividirse entre pobres y ricos. Es entre ricos y empobrecidos. Porque el pobre no escogió ser pobre. Se lo impusieron incluso a futuras generaciones. Las políticas. Y por tanto eso depende de las políticas, por tanto eso depende de un ejercicio de poder. Hay que ser realista. Lo otro es manejarnos con los eufemismos con que las clases dominantes y los grupos oligárquicos, particularmente en América Latina, han hecho y obligado a pensar a los pobres y a los países. 20 años de crecimiento económico es un eufemismo. No, de crecimiento económico. Ajá. No, y es una realidad. Son 20 años de crecimiento económico, pero de un crecimiento económico empobrecedor. Ya. Porque ese crecimiento económico no se ha dado ni se ha construido a propósito de la capacidad para redistribuir riqueza, sino para concentrarla. Ha sido una concentración de riqueza. Claro, por tanto este país es más rico pero con más pobre. Por tanto, con menos rico, si tú lo relacionas con la cantidad de poder. Porque hay un proceso, y tú de eso sabes más que yo, de concentración de la riqueza. Y un sistema diseñado para la concentración de riqueza. Cuando a la muerte de Trujillo, nos faltaban 5 años para que la economía dominicana, esa economía que tú dices era uno de los países con más potencial de exportador para la industrialización por ser exportador. Importábamos materia prima y exportábamos manufactura. Así es, y no solo eso, por eso el Estado dominicano era tan rico que era el principal grupo capitalista del país. El Estado, el gobierno dominicano, lo era. Fábrica de clavos, de zapatos, de zinc, de lo que tú quieras. Fábrica de tela, fábrica de todo, fábrica de sal, fábrica de mármol. Ayer daba otro sentido a esa ubicación privilegiada que nosotros geográficamente tenemos en términos de la economía. El centro del Caribe. Claro. Incluso con costas en dirección de los océanos, para no hablar de mar. ¿Por qué? Un país con 2 océanos. Así es. De los pocos países. Así es. Entonces, pero no solo eso, sino con a los lados, a los otros 2 lados, con canales marinos que le permiten un tipo de relación armoniosa con todo un entorno isleño que compone uno de los archipiélagos más hermosos y más diversos del mundo, como es el archipiélago del Caribe. Pero Fernando, ahí, porque me confundo un poco, entonces perfectamente eso era la economía en ese momento que tú te ubicas, descansaba precisamente en la exportación, importación, ese flujo. Igual seguimos en la misma posición geográfica.
¿Cuándo fue que cambiamos entonces y entendimos que el negocio ilícito por demás era el otro? ¿Y a quién le resultaba más Trujillo conveniente? muere al comenzar la década de los 60. Correcto. Lo mueren, lo ajustician, lo matan. Cuando eso pasó, la economía dominicana estaba proyectada, y no me canso de repetir, no nos cansamos de repetir algunas personas, estaba proyectada a 5 años después de la muerte de Trujillo ser un país no solo industrial, sino un país teniendo energía nuclear. Y el Plan Trujillo de Desarrollo Eléctrico contemplaba en 1965 la instalación de generador nuclear en el país. ¿Tenía más visión el dictador de Estado que lo que le sustituyeron? No se trata de comparación en términos de visión o no de Estado. Lo cierto es que el grupo dominante de la República Dominicana, en este caso, esa dictadura, ese grupo oligárquico que creó las bases del desarrollo del capital nacional, hizo perspectivas de ese desarrollo del capital nacional apoyado en el Estado y en la supremacía, es verdad, en el marco de la dictadura, pero para desarrollar el país en base a los elementos más innovadores de la tecnología, y por eso incorporó, e incluso el proyecto lo preparó la misma empresa que en Trujillo le había quitado el control de la Corporación Dominicana de Electricidad. O sea, había visión, que no se trata del dictador pura y simplemente, sino de ese grupo y de lo que él se rodeó. No te olvides de que Balaguer tenía intelectuales de la talla de Balaguer a su lado, subordinados a él. En un programa como este que estamos queriendo hacer, y como su nombre dice, Punto Crítico, nosotros hemos tratado de ser, con Ivonne a la cabeza, lo más objetivo posible, para no ser un programa más, para que la gente agradezca que uno está tratando de, no de enseñar, porque no somos maestros, pero sí de ser suficientemente objetivo. Entonces, cuando yo le decía que teníamos un eje industrial de desarrollo en aquella época que iba de la Máximo Gómez hasta la cementera, por eso es que digo, señores, ¿qué pasó? Si nosotros pudimos, mira ese dato que tú acabas de dar, había un diseño hasta llegar a energía nuclear. Sudáfrica tiene energía nuclear. Así es. Y no es cualquier cosa. Rusia no le está haciendo a China 4 termonucleares. Pero Sudáfrica tiene eso y saltó al desarrollo a propósito de un cambio político gigantesco que se produjo justamente con Mandela. Y con la apertura de África en otras direcciones. Y qué bueno que pones el ejemplo de Mandela, porque contradictoriamente a esto, la República Dominicana, allá se salió del apartheid. Y vino justamente un ejercicio democrático y participativo de otras características, ¿no? Aquí, cuando se sale de la dictadura, lo que se trata es de reinventar formas de dominación oligárquica bajo la misma tutela. Y en vez de tener un Trujillo, tuvimos varios Trujillitos. Sí, no solo un Trujillo, sino que tuvimos una tutela política que terminó 2 años y medio después, dando el golpe de Estado a Juan Bosch, 1963. Exacto. ¿Podría ser un punto el golpe de Estado del 63 del inicio de esa inflexión y de nuestro extravío? Por una razón, porque cuando se produjo el gobierno de Bosch, que iba a profundizar en la lógica del desarrollo, no solo del capital nacional, sino de la democratización efectiva de este país, lo primero que le parió el gobierno de Bosch a la República Dominicana fue la constitución más democrática, no solo de nuestra historia dominicana, no hasta el 2010, hasta hoy. La constitución más democrática de este país, por encima de la del 2010, con toda y su modernidad, y la modernidad leonelista más la modernidad real, la del 2010, no es superior desde el punto de vista de la democracia a la constitución de Juan Bosch. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Nos perdimos dónde? ¿Cuándo? Ahí, ¿Esos 12 años entonces? No, nos perdimos en ese momento cuando el golpe de Estado de Juan Bosch. ¿Por qué nos perdimos ahí? Porque cuando se produjo el golpe de Estado de Juan Bosch, ¿qué condujo al golpe de Estado de Juan Bosch? Una expresión de la política norteamericana que se puede testimoniar hoy con lo que es la actual política del imperio norteamericano. ¿Qué decían los gringos frente a la República Dominicana? Decían, en la República Dominicana, cito, tenemos 3 posibilidades en orden decreciente de preferencia. Un gobierno democrático decente, un gobierno filocomunista dirigido por Juan Bosch o la vuelta al Trujillato. Oye bien, un gobierno democrático decente, un gobierno filocomunista dirigido por Juan Bosch o la vuelta al Trujillato. Estoy recordándolo casi textualmente. ¿Qué dijeron ellos? Somos partidarios de la primera, de un gobierno democrático decente, o sea, a su manera. Pero no renunciamos a la segunda, la vuelta al Trujillato,
La tercera, no, a la tercera, mientras exista la posibilidad de la segunda, que es un gobierno filocomunista dirigido por Juan O sea, Bosch. que entre un gobierno filocomunista y esa democracia, que se prefería volver a la al Trujillato. Entonces, pero ahora entonces... ellos cogieron las dos cosas. Sí. Hicieron una careta de democracia después de la tiranía, cuando se produjo no solo el levantamiento popular como respuesta y la insurrección militar como respuesta al golpe de Estado con Juan Bosch 2 años después, en 1965, sino que en el 66 volvieron de nuevo y no instalaron un gobierno de fuerza, que fue una transición, el gobierno del triunvirato, del bivirato o del univirato, porque así fueron. Pero en ese gobierno, en esos gobiernos de transición, triunvirato, Consejo de Estado, etcétera, hubo posiblemente un extravío peligroso. No, el extravío se completa y lo completan los gringos cuando hacen esto que te voy a decir, cuando deciden instalar de nuevo el trujillismo bajo una careta democrática, que fue el gobierno de Balaguer de 1966. Pero eso era más un desorden, porque... No, eso fue lo que hicieron. Pero entonces, no... ¿quién nos desvió? La política norteamericana, el interés norteamericano en una región que necesitaba cambiarlo todo, porque tenían a Cuba por un lado y una República Dominicana que cuando apuntó en 1963 dijo una dirección, y cuando lo quiso reinstalar en 1965 era con el pueblo en armas, y eso había que impedirlo, y eso metió 42,000 soldados norteamericanos en este país. Entonces, nadie puede, y por eso yo quiero conectarlo de una vez a la encuesta esta de desarrollo humano, porque desarrollo humano. Parte, sí, exactamente, porque esa parte ahí nosotros no podemos hablar ni siquiera como de revestimiento de democracia, que esos 12 años de Joaquín Balaguer. Yo creo que deberíamos hablar de esa democracia. No, yo dije careta democrática con trujillismo efectivo. Exacto. Eso fue el balaguerismo del 66. Pues claro. Yo no comparto mucho ese criterio. No, pero los resultados están ahí. ¿A qué vino Balaguer? A restaurar un Estado dominicano que fue totalmente desvencijado a propósito de la Guerra de Abril del 65. Restaurar ese Estado dominicano sobre la base de políticas que tú las buscas, que incluyeron el elemento de la industrialización, a partir de la ley de incentivo industrial y de un conjunto de leyes que se dieron en ese periodo al inicio de los 12 años de Balaguer, pero cuya función política fundamental fue cerrar toda posibilidad de ejercicio democrático en el país efectivo. Pero lo derrotamos en el 78, por Dios. Vino una dictadura de carácter bonapartista que se instaló ahí en 1966 y que desbarató por completo, Fernando, a fuerza de sangre, lo que aconteció entre 1963 con el gobierno de Bosch y 1965 con los intentos de restaurar el curso democrático que interrumpieron los norteamericanos en alianza con la oligarquía trujillista en 1963. Ramón Emilio, esa es la historia. Ramón Emilio, si me lo permite, entonces yo creo que eso nos lleva a nosotros a dónde, después de todo ese proceso, nos lleva a 1978, y a partir de 1978, y si conectamos de nuevo con esas estadísticas con lo que empezamos y volvemos al punto inicial, yo creo que a partir de ahí entonces es que hay que analizar qué es lo que pasó. Ahí qué es lo que hubo. El real revestimiento de la democrático, que no, ahora hay un salto. Que ahora es un fracaso. Y Fernando, y quiero planteártelo parte que se me vaya a olvidar, porque la edad ayuda. No, pero es algo que quiero aprovechar ahora para hacerlo, y que yo creo que puede conectar con el análisis. Eso por un lado, y por otro lado, ahora que se habla de preferencias de regímenes de fuerzas, ¿no? Yo supongo que una generación que no lo conoce, que lo vivió aquí en América Latina en una etapa, y lo prefieren frente a las posibilidades de la implementación del socialismo. Ahora se dice, por los cambios que se han dado en muchos países de América Latina, progresismo, y se te ve, ¿no?, como un delito, se ve casi como un delito no político, incluso. Entonces, cuando te habla una generación del socialismo, te lo dicen de manera despectiva y como si fuese de verdad un delito. Esa es otra parte también que se nos perdió en ese tránsito, y me gustaría que Fernando, un poco arrojara luz en esa dirección, Ramón Emilio. Ponlo en la conexión con Ivonne, pero no nos gustaría que nos extraviemos en el aspecto ideológico, porque el modelo se ha hecho con la derecha y se ha hecho con la izquierda en América Latina. El modelo neoliberal lo han aplicado muchachos de la izquierda y muchachos de la derecha. En Chile lo impusieron a sangre y fuego bajo Pinochet. A nosotros nos los impusieron sin tirar un tiro, a Venezuela se lo impusieron solo con en Chile. Entonces, tendríamos que ver
si es el modelo económico que nos han impuesto o si es el aspecto ideológico que nos ha extraviado. Yo creo que en el fondo es el aspecto económico que es lo que importa. Mira, ya tal vez hay una discusión de carácter epistemológico, que no podemos caer en ella ahora, ¿no? Muy teórica en relación a estos aspectos. Yo pienso que lo fundamental ha estado para ese punto de inflexión se expresa en el curso político de los acontecimientos, pero su base es fundamentalmente económico, social, material, pero el elemento ideológico lo único que hace es que induce y lleva todo el proceso. El neoliberalismo no ha sido impuesto desde la izquierda y desde la derecha en América Latina. Eso es parte del manejo eufemístico que se hace para la manipulación. ¿Quién era presidente en Brasil cuando empezó? El neoliberalismo. No, el neoliberalismo. ¿Cardoso? No. Un teórico de la izquierda. Parece que comienza en Chile y va a terminar en Chile. No, pero óyeme, voy a decirte una cosa. Tú no eres lo que dices que eres, sino lo que has resultado. Correcto. ¿De acuerdo? Cardoso pensó de una determinada manera y no solo volvió a pensar de otra, sino que actuó de otra. Una cosa es el origen individual de una persona o su filosofía o su propuesta. Yo conozco muchos de mis compañeros o algunos de mis compañeros de la izquierda, del periodo incluso de la represión balaguerista, que cogimos cárcel juntos, que vivimos la persecución juntos, que después se sumaron incluso al balaguerismo. Sí. Eso no fue un hombre de izquierda que se metió a la derecha. Eso fue un hombre de derecha que fue un hombre que fue construido por la derecha y punto. Porque el problema no es individual. Si yo no puedo culpar a la historia, es como si tú culparas a tu padre y tu madre de lo que eres ahora. No, ellos tienen que ver, pero tiene que haber un contexto y una sociedad. Sí, pero entonces, los que dirigen pueblos son conductores. Sí, no importa. Lo cierto es que la conducción, el rol individual, el papel individual, no puede asegurarte las cosas de manera fatal. El hecho de que un hombre como Cardoso se termine en la derecha, una pregunta, ¿es posible que los hombres y las mujeres de la derecha terminen siendo comunistas? Eso quiere decir que la derecha no para izquierda y la izquierda no para derecha. Por eso es que debemos cuidarnos de no dejarnos embaucar en el debate ideológico. Ahí te llevo, por eso tu pregunta nos llevaba a la misma trampa que tú tratas de evitar. ¿Qué es lo que yo te quiero decir, Ramón Emilio? Si nosotros pensamos lo que ha pasado en América Latina, lo tenemos que expresar políticamente. ¿Qué es lo que se expresa políticamente? Las clases, los grupos sociales, las clases sociales. ¿Qué es lo que se expresa políticamente? Lo que usted representa en lo real y combina con su conciencia. Entonces, aquí hay una clase dominante, hay clases sociales que se expresan, y eso ha pasado en América Latina. La angustia de la clase burguesa nacional en cada uno de nuestros países ha sido tan grande que la sobredeterminación de los grupos de poder oligárquico, que han sido burgueses también, o alianza entre burgueses y residuos de los terratenientes que se han articulado, han sido sujetos para la actuación política del imperio. ¿En qué se ha apoyado el imperio para dominar toda América Latina? En las oligarquías. Y las burguesías de nuestros países, las burguesías nacionales, terminaron siendo sectores que por tener un pensamiento liberal no servían a las políticas de dominio de los Estados Unidos. Y eso pasó en la República Dominicana. Y eso es lo que está pasando incluso en el día de hoy. Por eso yo quería rápidamente conectarme con el tema de eso de cuándo nos perdimos para pensar en la república que tenemos hoy. ¿Cuándo nos perdimos? Nos perdimos desde el punto de vista político en ese momento, en el 1963, y vivió una transición angustiosa entre el 63 y el 66. ¿Qué pasó? Que entre el 63 y el 66 fue derrotado el pensamiento liberal, el pensamiento verdaderamente democrático y el pensamiento progresista. Primero con el derrocamiento de Juan Bosch para interrumpir una apertura democrática y la construcción de una democracia efectiva de base participativa. Y segundo, cuando intentamos volver de nuevo a recuperarla, entonces vino la soldadesca norteamericana y nos impuso a la vieja oligarquía con Joaquín Balaguer a la cabeza, que era la expresión directa del trujillismo, no solo por su rol intelectual y político en aquel momento, fue también presidente de la República formal mientras Trujillo era el jefe.
sino que ahora, de manera directa, venía él a servir y a cumplir los planes del imperio de hacer del Estado Dominicano lo que resultó ahí un Estado absolutamente dependiente, que fue rompiendo esa capacidad que tú dijiste nos colocaba por encima de Corea o de las Coreas. Nos colocaba esa que tenía Trujillo diseñada, o el gobierno diseñado, o el poder diseñado, que iba a tener hasta energía nuclear en 1965. O sea, que yo puedo afirmar entonces, bajo esa explicación que tú das, que el imperio, como tú dices, nos impuso a Trujillo y después nos impuso el desorden de Balaguer. Así es. No, pero no solo eso, pero fue tras una soldadesca de 42.000 y una pila de muertos. Y no solo eso, sino que lo dejó con el cementerio abierto, y lo que pasó entre 1966 y 1978. Y con lo que está pasando, y con lo que está pasando ahora, conectando con eso mismo, entonces pudiera asumir o darle alguna responsabilidad precisamente al imperio con el comportamiento que está teniendo ahora mismo en América Latina, donde las vías, parafraseando un poco, están ahí y están en ese proceso de búsqueda. Yo creo que vamos a verlo, Fernando, además de lo que había planteado anteriormente Ramón Emilio, pero después de la pausa que tenemos que hacer. Ahí volvemos con el índice. 60. Bueno, señores, ya estamos aquí de regreso. Está que interesante esta conversación, ¿verdad? Intentando profundizar un poco para dar respuesta a un planteamiento que fuese el elemento de punto de partida, que fue, bueno, el informe de desarrollo humano. Dice que no es lo más trascendente el hecho de que nos colocara, por ejemplo, nosotros, para un poco hablar sobre la realidad de República Dominicana, como uno de los países que tiene un mayor porcentaje en esas preferencias que plantean, obviamente, digo yo, un cuestionamiento serio a los partidos y al liderazgo político, ¿no?, de los últimos tiempos. Fernando, tu lectura me encantaría. Aquí hay una práctica infernal desplegada desde la lógica del aparato de dominación ideológica del imperio norteamericano. No voy a hacer teorización sobre eso. Cuando digo eso, lo digo para poner dos ejemplos y responder directamente la pregunta o referirme a lo que tú planteas sobre el índice de desarrollo humano. Dos ejemplos. ¿Cuáles son los dos ejemplos políticos que se ponen desde los Estados Unidos y desde el imperio, desde las clases dominantes en América Latina, peores desde el punto de vista político? Los dos ejemplos. Número uno, lo que acaba de pasar en Perú con el problema de las elecciones. Sí. Donde la mitad de la población, está dividido en dos, Perú. La mitad de la población supuestamente cree en la dictadura de Alberto Fujimori, prisionero él y prisionera su hija, la que acaba de ser candidata. Pues es una prisionera de hecho, ¿no? Keiko Fujimori. Como si el pueblo peruano por la mitad prefiriera eso. Incluso hasta buscan a la propia OEA ahora para tratar tratan de recurrir allá para tratar de decir que ahí hubo fraude, o sea que efectivamente más de la mitad de la población, según ese análisis. Pero Fernando, es la tercera vez que la Keiko saca la mitad del pueblo peruano. Sí, óyeme. Eso no se puede obviar. No, es un fenómeno de tipo político y social que además puede ser analizado, y este no es el momento, a partir de Mariátegui. Pero es un fenómeno, el caso de Keiko, es un fenómeno lo que acaba de ocurrir con el profesor Castillo. ¿Qué es lo más fenómeno? El fenómeno es que están tratando de presentar, a pesar de la inversión hecha, de la conjunción absoluta de toda la derecha, del imperio norteamericano e incluso de una fracción de izquierda. Oye bien, en Perú no pudieron parar el sentimiento de libertad contra eso que impusieron en el Perú tras un baño de sangre que desarrolló el fujimorismo y que se practica en el Perú hasta el día de hoy. ¿Qué fue lo que se expresó en la primera vuelta? Que se expresó en la primera vuelta y que no pudieron devolver con la maniobra que convirtió a Keiko supuestamente en la mitad de la población. Y digo supuestamente porque eso es igualito que decía aquí, que la mitad de la población de este país vota, lo cual es mentira. Un país donde se han electo... Pero me refiero a la mitad
de votantes, del electorado. Pero hay que ver la población, porque los marginados y los que no votan hay que tomarlos en cuenta porque tienen opinión, porque deciden, porque influyen. Uno. Pero Perú. Pero a las elecciones deciden los que votan. Sí, y el otro ejemplo. Y yo repito, este es el tercer periodo en que ella divide Perú en dos. Sí, pero este es el sistema y después analizamos lo de Perú. El tema es, Ramón Emilio, el otro ejemplo es Maduro. Maduro es la figura, Maduro es el concepto, el nombre más desacreditado en el mundo actualmente, en el mundo entero, no en América Latina, porque la propaganda, los medios se encargaron de decir no solo lo torpe, lo estúpido, lo brutal, lo dictador, lo hijo de todo que es Maduro. Y en Maduro, después de haberse reiterado 13 veces el chavismo con votos masivos en la calle, cuestionado electoralmente y autocuestionado, viene Maduro, gana y crece a pesar de todo eso desde el punto de vista electoral, como tú estás diciendo ahora, a pesar de eso. Entonces, parecería ser entonces, viéndolo a la inversa, que en Venezuela el pueblo también prefiere a los dictadores, como en Perú prefiere a los dictadores pensando en Keiko. No, aquí en la República Dominicana tampoco. ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo es que hay que leer el índice de desarrollo humano en ese aspecto del tema de la dictadura? Es a la inversa. Cuando se dice que el pueblo dominicano estaría de acuerdo con un gobierno de fuerza, entre comillas, pero que resuelva, una dictadura que resuelva. ¿Qué está cuestionando? ¿Qué está planteando? Necesitamos un gobierno que acabe el desorden. Exacto. Pero no necesariamente tiene que ser un gobierno de fuerza. No, claro pero que perdón, yo estoy diciendo, olvídate del gobierno de fuerza. ¿Qué está diciendo el pueblo cuando le preguntan bien para que responda de esa manera? Que está de acuerdo con un gobierno de fuerza, con un gobierno que resuelva, que se imponga, es que acabe con el desorden. En nombre que aplique la ley. Que aplique la ley. Aunque sea la fuerza, aunque sea la fuerza. Todos la gente igual. se puso tan harta aquí de la delincuencia que el dale para abajo, que convierte a la policía en un cuerpo asesino y criminal, es parte de la y lo ha represión. convertido, lo pusieron a pensar de esa manera y parecería ser que el pueblo dominicano quiere una policía que mate gente. Reivindicando las represiones. Ahora, el pueblo dominicano quiere que se acabe y que haya mano dura para la delincuencia, sí, pero no es la delincuencia común del que se llevó un panty en el patio de una casa, probablemente la delincuencia de arriba, que tiene varios presidentes en la calle cuando debieran estar presos en este país. Eso es lo que pasa. Entonces, cuando el pueblo dominicano se expresa así, se está expresando contra el desorden, número uno. Contra algo que ya está cuestionado aquí y que América Latina barrió con eso, que es el sistema de partidos. Nosotros tenemos un sistema de partidos oligopolizado y corrupto. Y si no, pregunta a los funcionarios, pero ¿cuántos escándalos de corrupción lleva este gobierno por funcionarios que han metido no la parte, sino el cuerpo entero, en este gobierno de 9 meses? Fernando, ha sido esos dos elementos que yo creo que nosotros los superamos con creces, lo que ha provocado esos cambios que se han dado para bien, para mal, para equivocarse, que empezaron no en Venezuela, no sino en Perú. Empezaron en Perú y empezó con Fujimori. Ha sido eso, esa debilidad o crisis de los partidos y la corrupción, claro, que nosotros hace tiempo que le hemos superado. Entonces, ese es el grito. Fujimori es producto, mira, en Perú hay dos productos de la crisis del sistema de partidos, visto ahora. Fujimori, tal y como tú lo planteas ahora, otro, y Pedro Castillo, que nadie lo conocía, un maestro cualquiera, de un campito que no tiene ni nombre todavía. Ese le ganó a una que tiene 3 elecciones. Sin partido, sin un partido formal y tradicional, ya Keiko tiene un partido. Porque los pueblos reaccionan. Sí, pero como reaccionaron frente a Chávez, por eso Chávez estaba en Venezuela. El pueblo en Perú no reaccionó a favor de una versión de la dictadura. Para que Keiko alcanzara la mitad de los que votaron, tuvieron que juntarse no solo todos los que perdieron, sino comprar una parte de los que votaron en contra, enajenar y alienar la conciencia de otra parte y encima de eso tratar de imponer el poder e incluso tratar de imponer la fuerza militar. Porque ellos tienen sus propias estrategias y eso puede, yo creo que lo ilustra muy bien lo que pasó en Venezuela cuando Chávez, y en esa coyuntura Caldera fue quien ganó las elecciones mientras Chávez estaba preso en Yare, ¿ok? Sí. O sea que fue un mecanismo y no necesariamente... No, y cuando a Chávez le dieron el golpe y se lo llevan para la isla, ¿quién lo rescató? Los desarrapados de los cerros de Caracas. Y eso es lo que ha impuesto otra cosa. ¿Quién rescató la democracia boliviana? Los indígenas, los pobladores de los barrios, y lo hicieron incluso teniendo que sacrificar el liderazgo de Evo Morales y del vicepresidente.
García Linares, sí, sacrificando todo eso. Entonces, aquí en la República Dominicana hay una situación, lo que descubre el índice de desarrollo humano es varias cosas. Primero, somos y seguimos siendo los campeones en ser espacio para el narcotráfico, para la corrupción, para los negocios ilegales, para la falta de institucionalidad, para la inadecuada gobernanza, para la crisis permanente de gobernabilidad como amenaza, para la crisis de los grupos económicos de este país, porque solo hacen negocio los cuatro grandes. Fernando, hay un asunto. Así es. Hay un asunto. Si la gente se está Escúchame, y las corporaciones internacionales, corruptas incluso, ladronas de nuestro propio oro como Barrick Gold. Fernando, pero cuando el informe dice, nos mete a todo en el mismo saco, que los dominicanos preferimos un gobierno de fuerza, 62, tú dices 63, 68%. Pero tú, las estadísticas, tú sabes cómo son. El pueblo nuestro, cada vez que ha tenido que dar un giro en la historia, siempre lo da por lo que aparenta ser lo mejor. Y no, Ustedes se imaginaban lo que aparenta, no, lo que es. Cuando un grupo de dominicanos hablaba de la posibilidad o la poca posibilidad que había de derrotar al PLD, y este pueblo salió y lo derrotó. Así es. Entonces, con esos informes yo lo cojo con un granito de sal casi siempre. No cuelo por la realidad. Pero la realidad en este eso. caso, y era por donde yo iba, Ramón Emilio, prefieren entonces que hablan de gobiernos de fuerza, bien, obviamos las estadísticas, pero y hace rato que este pueblo, 3 años duró marchando y se empoderó a través de Marcha Verde o como se llame. Pero no era pidiendo gobierno de precisamente, fuerza. Pero no, yo lo sé, claro Era que no. todo lo contrario. Pero bueno, exactamente. Levantando la bandera de corrupción e impunidad, que son de los elementos de los que hemos hablado. Ahora, frente a este desorden, como que es medio sintomático que ese porcentaje te lo ubique en la preferencia de un gobierno de fuerza y no del pueblo a la calle, Mira, que parece que es el escenario que deberá de plantearse, o no es así, yo voy a poner, en medio del desorden. Voy a meter un elemento aquí, porque es un punto crítico, que no lo hemos mencionado. Aquí se ha analizado, ustedes conversaban, ustedes hoy no estaba ayer con Apolinar sobre el tema, crisis, la situación económica, los grupos, etcétera. Hoy nos metemos un elemento político a propósito de algo que nos llega desde fuera, que es esta versión del índice de desarrollo humano, y de fuera estamos hablando de organismos multilaterales, ¿no? Pero aquí en el país se produjo también la salida en el día de ayer de una encuesta, que es la del Centro Económico del Cibao, creo que se llama, junto con un medio de comunicación. ¿Le dan 40 y pico a Luis Abinader? Dice que Luis Abinader está por encima de Danilo Medina cuando él alcanzó la más alta, el más alto porcentaje de aprecio del electorado y de la población dominicana. ¿Quién? ¿Danilo? Abinader a Danilo. Ha superado a Danilo. Ha superado a Danilo cuando Danilo cogió el máximo. Que estaba en esa y Danilo burbuja cogió de el máximo y popularidad. tuvo que dejar de ser el presidente y está cerquita de la puerta de una de las cárceles del país. Era una burbuja entonces esa Sí, no era un bulto, popularidad. Un bulto o una medición hecha para que diga eso. Yo no creo que exactamente sea eso. Creo que el presidente Abinader tiene una valoración alta todavía. Todavía, además, acaba de parir el muchacho, son 9 meses, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es... El tiempo del parto, nada más. Quiero juntar... Es difícil el tiempo del Quiero parto. juntar el índice de desarrollo humano, este informe de Naciones Unidas, con esta encuesta. Esta encuesta, ¿a qué apunta? ¿Por qué esa encuesta planteada en este momento? En un momento de cuestionamiento, en un momento donde este país a 9 meses de iniciado el gobierno está preñado absolutamente de problemas, pero un país que está lleno de problemas. No, preñado de protestas sociales. Con unas elecciones que vienen en 4 años. De medio ambiente. 3 años. El ministro de Medio Ambiente en el día de ayer acaba de decir, mira, párame el embarque de minerales, de piedra, de caliza y deja el polvillo, eso, porque eso está admitiendo que eso acaba con la gente, pero no hay ni un preso, ni un contrato cuestionado, ni una empresa sometida, no hay nada. Eso para dejarlo así. Eso pasa como ha pasado aquí. Aquí han despedido incluso áreas enteras de ministerio, aquí en este gobierno, y no hay un preso, ni un expediente hecho, y lo han votado por corrupción, por corrupción. Entonces, no es posible. Mira, una encuesta de ese tipo, como la que da el presidente en eso, y es lo que te venden, y es lo que se usa, es como si estuvieran enamorando al presidente y poniendo al yo creo. ¿O no es una plataforma? Inicialmente no creo que sea una plataforma.
porque habría que comprometer la responsabilidad del presidente y yo sería irresponsable si así lo dijera. No lo digo porque no lo creo, si lo creyera en efecto lo planteaba ahora. Pero sí yo creo que aquí se está creando las condiciones para enamorar al presidente y envilecerlo con un país que necesita medidas y acciones de cambio, y a 9 meses de gobierno lo que están es creando las bases de hablar lo que quisieron hablar los otros días, que para mí es un acto de irresponsabilidad ponerse a discutir esos temas de reelección, porque es para eso. Porque aquí hay una situación en el país, no solo de crisis de las instituciones, sino de ausencia de un liderazgo político en el que haya posibilidad de confianza en crisis de liderazgo, de alternativa. De alternativa. Fernando, pero que para hablar de reelección a 9 meses, lo primero que hay que empezar es resolver problemas básicos. Eso fue contaminación inducida, me parece. Porque el problema es ahí volvemos a los 20 años de crecimiento económico. ¿Cuál fue el problema básico del país que en 20 años de crecimiento económico se resolvió? ¿Educación, agua, energía, transporte? No, ninguno. Seguridad. Lo único que se resolvió fue el nacimiento de un grupo fracturado o 2 nuevos grupos económicos. Así. 2 grupos económicos surgieron en esos 20 años. ¿Cuál? El grupo económico alrededor de Leonel Fernández, que es un grupo económico, y el grupo económico alrededor de Danilo Medina. Sumados los dos, son capaces de competir con el grupo económico más importante de este país, que es el grupo Vicini. Entonces eso fue lo que pasó. Fernando, pero ese es otro fenómeno. ¿Por qué ellos tuvieron que proporcionarse sus propios poderes, ¿no? Fácticos, en este caso empresarial? ¿Por qué? Porque los que estaban y que ya venían de otros gobiernos no eran confiables, o tenían que o lo hace cada grupo o cada gobierno que tiene que hacerlo. Lo que pasa es que la acumulación capitalista en institucionalidades como la nuestra se desarrolla sobre la base fundamental de articulación y connivencia con el Estado y los grupos económicos, o se acumula y se construyen grupos alrededor del manejo de la propiedad pública y de los recursos públicos. El problema es que ya este pueblo aprendió. A ver. Y está por encima del dinero, de la manipulación política. Mira, lo que este pueblo le hizo al PLD, algún día, cuando nos soseguemos un poco, lo tendremos que evaluar. Ramón Emilio, ¿Qué culpa tendría el pueblo si nosotros nos volvemos un chufletín ahora desde el poder en el PRM? ¿Qué culpa tendría el pueblo? El pueblo no. Para entrar a la parte neurálgica del análisis ese, quiere decir, los dominicanos prefieren un gobierno de fuerza. Mentira. No solo eso. Los dominicanos preferimos un gobierno de orden y un gobierno de ley. De es diferente. 1960 para acá, 61 para acá, han transcurrido 61 años, ¿verdad? 60 esos 60 años, en esos 60 años, 6 décadas, el pueblo dominicano tuvo una fila de gobiernos provisionales y resistiendo la no vuelta al Trujillato, elegimos a Juan Bosch, del cual han hablado muy mal las prácticas y las conductas de todos los PLDistas y de todos los viejos bochistas, ¿no? O de casi todos, no de todos. Segundo, interrumpido el gobierno de Juan Bosch, en 2 años el pueblo dominicano tomó las armas. Y no valió una dictadura de 12 años dura. O sea, no era una dicta blanda, esa era una dicta bien dura. Y los que la sufrimos sabemos. Y el pueblo dominicano tomó las calles en medio de esa dictadura de 12 años, sino que salió de él en el 78. Y en el 78 la vuelta fue precisamente por lo que más se parecía al gobierno democrático ensayado en 1962-63 de don Antonio. Eso es este pueblo. Bueno, entonces, señor, eso es la pelea por la libertad. El reto está planteado, entonces, señor, el reto está planteado y entonces... No, la semana que viene tenemos que terminar ese punto. Claro, tenemos que seguir, vamos a ver cómo se van a comportar los acontecimientos, ¿no? Precisamente. Esto es imposible seguir, dejarlo analizando la coyuntura. Cada vez que analicemos la coyuntura hay que caer en esos elementos políticos porque nos están empujando a una situación en la que puede aparecer hasta la ingobernabilidad. Y siempre, ustedes se dan cuenta que siempre terminamos precisamente nosotros en estos espacios, a Ramón Emilio, en estas reflexiones con Fernando y con otros, en que, señores, el país cambió, la gente cambió y hace mucho que el círculo de la impunidad, la gente lo quebró. Nos vamos, recuérdense, a través de YouTube nos pueden seguir, este mismo programa se sube y entonces lo pueden ver con más calmita. Nos reencontramos mañana.